Filipenses capítulo 2, del 2 al 13, dice lo siguiente la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Incline su rostro y acompáñeme en oración. Padre amado, glorioso Rey del cielo, soberano, eterno, justo, inmutable. Esas son algunas de las cosas que tu palabra nos muestra para referirse a tu persona. Gracias porque tú, siendo tan grande, decidiste mostrarnos tu persona, revelarte a nosotros por medio de la manifestación plena de nuestro Señor Jesucristo. Y también el día de hoy, por medio de tu palabra, exhalada de tu propia boca, y que nosotros el día de hoy tenemos la bendición de poder leer, de poder conocer. Dios mío, pon un corazón humilde en nosotros cada día. Que podamos acercarnos a tu palabra reconociendo la autoridad que ella tiene sobre nosotros. Que esa autoridad proviene de ti. Padre mío, háblanos nuevamente esta mañana. Que podamos reconocer tu verdad. Que podamos, Padre mío, reconocer también nuestra bajeza ante ella. Y que de verdad estamos tan lejos de poder cumplir a cabalidad lo que tú exiges de nosotros. Gracias también porque en ella sabemos que Cristo hizo todo por nosotros y que nada más debemos poner nuestra confianza en ti para que por medio de tu Espíritu Santo y también el obrar nuestro Señor, tú realices tu obra maravillosa en nuestras vidas. Padre, cámbianos, transfórmanos, moldéanos conforme a tu verdad. Dios mío, usa mi vida como predicador. Ayúdame, Dios mío, a poder expresar, a poder exponer, predicar lo que tu palabra dice. Dios mío, sé que soy una persona que le falta mucho por aprender y que necesita desesperadamente día a día más de ti. Pero usa mi debilidad para que tú seas glorificado, Padre, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos esta mañana a nosotros. Gracias, Padre, porque tú usas vasijas de barro para tu gloria. Dios mío, te agradezco nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un dicho popular que dice: cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Y eso es verdad porque de alguna manera el ser humano necesita un tipo de supervisión, necesita una figura de autoridad que esté al lado para de esa forma poder hacer lo que tiene que hacer. Es como ustedes, ya ninguno de los que está aquí probablemente esté en un aula de clases, pero cuando éramos niños y estábamos en clases, ¿qué ocurría cuando el profesor salía de la sala? Libertad, decía. Empezaban a volar los papeles de un lado al otro. Los chistes, las risas, las carcajadas comenzaban a aflorar. Lo mismo pasa cuando en un trabajo el jefe tiene que salir, tiene que ir a otro lugar y las personas que están trabajando están más relajados, no tienen la presión del jefe que esté ahí. De alguna manera nosotros como personas caídas necesitamos que estén ahí picaneándonos para poder de alguna forma finalmente cumplir con lo que se nos pide o se nos exige. De hecho es curioso, pero dentro de las estructuras organizacionales de las empresas, la cantidad de supervisores y auditorías que existen es tremenda, puesto que nadie hace lo que tiene que hacer. Entonces, eso nos muestra de alguna forma la triste realidad. De alguna manera u otra, lo que Pablo está haciendo aquí es eso: llamar a los hermanos a hacer lo que tienen que hacer a pesar de que él no esté con ellos. Muchos hermanos habían puesto su confianza y habían puesto su crecimiento en las manos de Pablo, del apóstol Pablo. En vez de ellos ocuparse de lo que verdaderamente les competía a ellos en realidad lo que hacían era de alguna manera depender su fe de la de Pablo. Y eso es lo que el apóstol acá, con mucho amor, con mucho cariño, les empieza a exhortar a los hermanos a partir del versículo 12. Acompáñenme con la lectura, por favor. Fíjense lo que dice aquí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Fíjense que comienza el versículo 12 diciendo por tanto. Y es común dentro de las epístolas paulinas que ese por tanto sea un conector de un tema que viene hablando de atrás. Por tanto, o sea, hay algo que pasó, algo que él mostró, por tanto, hagan esto. Lo que está diciendo aquí Pablo es utilizar lo que había mencionado la oportunidad anterior, ¿cierto? Que era ese pasaje del versículo 11 al versículo 11 del mismo capítulo 2, donde habla del ejemplo del Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cierto? El sentir de humildad, el sentir de entrega y el sentir de obediencia. Teniendo en vista ese sentir que Jesucristo tuvo de obediencia al Padre para poder glorificarle, es que Él le está diciendo, por tanto, ya que conocen eso, ya que tienen el ejemplo supremo del Señor Jesucristo, ahora, amados míos, y comienza a dar el mandato. Y el mandato tiene que ver con recordarles lo que ya de antemano les ha estado diciendo. Recordemos que en Filipos había ciertos problemas, el problema de la unidad, que más adelante, Dios mediante, lo vamos a estar viendo. Tenía un problema de la unidad y es por eso que empieza a dar el ejemplo de Cristo. Después continúa dando el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Epafrodito, que eran servidores que la iglesia conocía en cuestión y que también vamos a ver más adelante. Pero uno de los problemas que tenía la iglesia era la unidad. Por eso da el ejemplo de Cristo, para mostrar que la única manera de tener unidad es tener humildad. ¿Se acuerda que también lo vimos hace un par de semanas atrás? Entonces, Pablo sigue con esa misma idea, con el mismo propósito de llevar a la iglesia a un entendimiento mejor de lo que deben hacer. Y es por eso que esto que retoma, por así decirlo, viene del ejemplo de Jesucristo, pero a la vez también viene de algo que anteriormente Él les había dicho. Más que nada sacamos esa conjetura producto de la repetición que hace. 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Él anteriormente, en el versículo 27 del capítulo 1, si gusta lo puede ver, Pablo decía esto: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis unánimes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Él vuelve a hacerle esta repetición, ya dijo esto, pero ahora en el versículo 12, vuelve a hacer este mismo énfasis. Yo no estoy con ustedes, hermanos míos, pero ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Ya sea que yo esté presente, ustedes tienen que hacer esto. Pero si yo estoy ausente, también tienen que hacerlo. No como el profesor que se va y que los alumnos se desordenan. No, yo no estoy con ustedes, pero ustedes tienen que hacer ciertas cosas, y eso es lo que Pablo va a decir acá. De alguna manera está haciendo un llamado a los filipenses con mucho fervor, pero a la vez con mucho amor. Él tiene cariño por ellos y es por eso que le dice, amados míos. Pablo utiliza esa expresión no tan a menudo como el apóstol Juan. Lo vimos en la primera epístola de Juan, ¿cierto? La epístola universal, donde constantemente el apóstol repetía, amados míos, hijos queridos, hacía esa expresión. Pablo no es tan amoroso en su escribir como lo era Juan, pero sin embargo también acá hace un énfasis apelando al amor que él tenía por los hermanos. Por tanto, amados míos, y continúa llamándoles a que ellos, ya sea que esté él o que no esté él, tengan una actitud y hagan algo en específico. Él le llama a ellos a no ser reactivos, sino a ser proactivos. No a esperar que Pablo les diga, hermanos, hagamos esto o busquemos al Señor, para que la iglesia tuviese que buscar al Señor o tuviese que hacer algo. El llamado de Pablo a la iglesia es a ser proactivo, no reactivo. Muchas veces nosotros en la vida espiritual nos hacemos dependientes de las personas. Y eso debemos reconocerlo. Es lamentable, pero es una realidad. De la misma manera como necesitamos que un jefe esté supervisando nuestra labor, lamentablemente de la misma forma muchas veces nosotros buscamos una imagen de autoridad para que nosotros podamos hacer lo que debemos hacer. Y nos colgamos de alguna manera de la fe del otro o del actuar del otro. Y eso es lo que el apóstol Pablo está llamando aquí, que no se debe hacer. Debe haber proactividad, no una actitud reactiva. Muchas veces
ocurre que, lamentablemente lo digo, en la iglesia, solamente cuando vienes a la iglesia abres tu Biblia. Y no en tu casa. No cuando estás en la intimidad. No tienes intimidad con Dios. Probablemente la única vez que ores es cuando estás aquí y por obligación tenemos que orar antes. No estoy generalizando, pero es muy probable que alguno esté en esa condición. Y que haga todo para el ojo, para que lo vean. Hay mucha gente que anda con la Biblia debajo del brazo, pero cuando llega a su casa la deja ahí en ese lugar donde la guarda y no la ve más hasta que la toma la semana siguiente para ir nuevamente a la iglesia. Y eso es una verdad, es una realidad que lamentablemente se ve en el pueblo de Dios. Mucha gente se queda con lo que el pastor dice. Y es por eso que también vemos un problema tan grande y tan común el día de hoy, es que lamentablemente hay mucho pueblo de Dios cegado con falsas doctrinas producto de que no cuestionan lo que se les está enseñando. Obviamente hay que tener una actitud humilde. Cuando ustedes ven que hay un siervo de Dios que le está predicando la palabra de Dios, le está enseñando la palabra de Dios, evidentemente ustedes también se recibe con humildad, como en el caso de los hermanos que vivían en Berea, pero a la vez también hay una actitud proactiva de escudriñar la Escritura y corroborar que lo que está diciendo es así o no. ¿Se acuerdan cuando les dije hace un tiempo atrás que no me creyeran todo lo que les decía? Bueno, de alguna forma ese es el sentir que debe haber. Cuestionen todo a la luz de la Escritura. Pero si tan solo abren la Biblia, hacen sus anotaciones cuando estamos acá reunidos una vez a la semana y después se quedan con eso, llega la otra semana y siguen aprendiendo, el crecimiento que van a tener van a ser un crecimiento minúsculo. Imagínense, 52 sermones en el año, va a aprender 52 cosas distintas. Cuando el año tiene 365 días. ¿Se dan cuenta? La cantidad de cosas que podemos ir aprendiendo en la búsqueda de Dios, no tan solo en nuestra lectura de la Escritura, sino también en el conocimiento de Dios, en tener una mejor comunión con el Señor Jesucristo. Hermanos, muchos oramos cuando estamos juntos, no más por el otro. En el caso de los varones y las mujeres, cuando tenemos reuniones y oramos por la persona que tenemos al lado. Pero el resto de la semana, el resto del mes, el resto del año, nadie ora por el otro. No tenemos una actitud proactiva frente a lo que debemos hacer, sino estamos colgándonos de las actividades para poder realizar lo que verdaderamente debemos hacer. Eso es sumamente importante. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo esta mañana también. Hermanos, debemos ser diligentes. Debemos ocuparnos, no preocuparnos. Hay gente que se preocupa mucho, que vive con ansiedad por distintas situaciones de la vida, pero se ocupa poco en aquellas cosas que le producen ansiedad. El llamado de nosotros es a ocuparnos. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Sea que él esté con ellos o no esté con ellos, ellos deben ocuparse. Y no estar tranquilos, sino tener una actitud, como lo he dicho, una actitud proactiva. De la misma forma, mucha gente que dice ser cristiana hace las cosas para que el otro lo vea y lo hace en público. Yo me ha tocado ver y experimentar muchas veces, y hartas veces lo vi, por eso lo digo con propiedad, gente que olvidaba su Biblia en la iglesia y que nunca volvía a preguntar siquiera si se le había quedado la Biblia ahí. ¿Qué nos dice eso? Dos cosas, o que se compró otra Biblia, o la otra posible respuesta es que verdaderamente ni se dio cuenta que se le había perdido la Biblia, y lo que es peor, ni siquiera dónde se le había perdido la Biblia. Eso nos muestra una fe raquítica y probablemente, de manera triste lo debo decir, alguien que verdaderamente no ha conocido al Señor Jesucristo. Porque cuando tú conoces a Jesús, tú amas su palabra, tú quieres conocer de Él, quieres pasar tiempo con Él, apartas tiempo de tu día para eso. En nuestras vidas cotidianas del día de hoy, eso es difícil, pero se debe hacer, es nuestra responsabilidad. Debemos crecer en la fe, debemos avanzar en este caminar que Dios nos ha dado. Recordemos que en el libro de los Hechos se dice que al Evangelio o a la fe cristiana se le llamaba el camino. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Por qué se le llamaba el camino? Porque ellos reconocían que la vida cristiana era un caminar junto con Cristo, ir avanzando. El llamado que hacía el Señor Jesús es: sígueme. Y Jesús no se quedaba sentado.
Jesús avanzaba. ¿Y sus discípulos qué debían hacer? Seguirle. Cuando llama a Leví, a Mateo, ¿qué hace? Leví se levanta y lo sigue. Ese es el llamado de nosotros los creyentes. Por lo mismo, debemos tener esa actitud siempre de buscar y de seguir al Señor Jesucristo y avanzar. Y no quedarnos en ese status quo que muchas veces es sumamente cómodo. Porque, claro, ya la iglesia se predica la palabra de Dios, perfecto. Ya voy aprendiendo semana a semana en los estudios bíblicos, perfecto. En las reuniones de varones o damas vamos aprendiendo ciertas cosas, genial, maravilloso. Pero ¿qué hay de los otros 4 días de la semana? ¿Qué hay de eso? Hay una búsqueda de Dios. ¿Nos ocupamos en las cosas de Dios o no nos ocupamos en las cosas de Dios? Ese es el llamado que el apóstol Pablo está haciendo acá. Porque Él quiere y Él ama a sus hermanos y Él quiere lo mejor para ellos. Por tanto, les insta a vivir una fe victoriosa, una fe que crece, una fe que avanza y no una fe mediocre. Y eso es lo que el Espíritu Santo, hermano mío, nos está diciendo esta mañana a nosotros también. Ahora bien, es necesario que, teniendo eso en cuenta, veamos qué es lo que Pablo les está pidiendo a los hermanos en rigor en cuestión. Sabemos que está hablando del crecimiento espiritual de ellos, pero vamos a ahondar un poquito más en qué es lo que él está diciendo a ellos. Dice así, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora bien, nosotros podríamos preguntarnos qué significa en rigor ocuparse en la salvación. Algunos pueden pensar de alguna manera que esto se está refiriendo a que hay que ocuparse para obtener la salvación. Pero en rigor el texto en ningún momento está diciendo eso. No está hablando que ustedes tienen que ocuparse para poder alcanzar la salvación. Entendemos que la salvación es por gracia. Pablo es un apóstol que constantemente en sus epístolas está hablando de que la salvación es por gracia, ¿cierto? Por medio de la fe. Ahora bien, ¿qué significa entonces esto? Lo que el apóstol está diciendo acá es que nosotros debemos ocuparnos en aquello que ya tenemos. Yo no puedo ocuparme en algo que no tengo. Por ejemplo, un futbolista, si yo quiero jugar a la pelota, el fútbol, y quiero aprender a dominar, necesito una pelota para poder dominar. Sin la pelota no puedo dominar. ¿Cierto? Lo mismo en la guitarra. No puedo tocar guitarra si no tengo una guitarra. No puedo tocar guitarra con mi mente. Necesito un instrumento para poder hacer algo. De la misma manera, lo que Pablo está diciendo acá, ocupaos en vuestra salvación, es decirles, ocúpense en aquello que ustedes ya han recibido. Ustedes ya han recibido. Ahora bien, es importante notar que la idea de ocuparse también implica algo, o más bien una mejor forma de verlo sería ocuparse en trabajar en algo hasta que esa obra esté totalmente terminada. Eso es lo que implica ocuparse. Por tanto, le está diciendo a ellos que se ocupen. Le está mandando a ellos que tengan una actitud activa y que se ocupen en aquellas cosas que son de Dios, que vienen producto de la salvación. ¿Para qué? Para que en un momento ellos puedan ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en esta salvación que ellos habían recibido. Él ordena a la iglesia a que se ocupe en las cosas de su salvación, en su crecimiento espiritual. Y eso es lo que básicamente Pablo ha estado diciendo en este pequeño texto. Hermanos, ocupémonos en nuestra salvación. En nuestro proceso de salvación hemos entendido que la salvación es un evento que ocurrió, que nos dio Dios, ¿cierto? Por medio de la obra de Cristo y que nosotros somos salvos, ¿cierto? Somos salvos. Pero también hemos entendido que esa salvación tiene etapas. De hecho, si usted estudia, por ejemplo, Primera de Pedro, va a ver que la salvación, cada vez que Pedro, el apóstol Pedro en su primera epístola, habla de salvación, no se está refiriendo a la salvación del pecado, sino se está refiriendo a la redención final cuando Jesucristo venga y todo lo incorruptible, o sea, lo corruptible se vuelve incorruptible. Por eso, la salvación no tan solo implica aquel hecho de haber sido justificado y salvado por Dios de nuestros pecados. Recordemos que Dios nos salva prácticamente de 3 cosas: de la culpa del pecado, de la esclavitud del pecado y por último de la presencia del pecado.
Nosotros hoy en día no debemos pagar la culpa de nuestro pecado, puesto que Jesucristo la pagó. Tampoco somos esclavos del pecado. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado, por tanto podemos obedecer. Pero la salvación, o la parte de la salvación que todavía no se ha llevado a cabo, no se ha consumado, es la parte en la cual nosotros ya no vamos a tener nada que ver con el pecado. Y eso va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga y nos encontremos con Él, o si es que estamos muertos, resucitemos, ¿cierto? Por medio del llamado que el Señor Jesucristo va a hacer en su venida. Eso es lo que de alguna forma el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, a esa salvación que se va a llevar a cabo al final. Por tanto, ocúpense su salvación, se está refiriendo, ocúpense en su proceso de santificación que va a avanzar y seguir avanzando hasta el día en que se encuentren con el Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ocúpense en su peregrinar en la fe. Ocúpense en su andar con Cristo. Ocúpense en ser como el Señor Jesucristo. Ahora bien, habiendo entendido eso, fíjense cómo Pablo dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación o en nuestro crecimiento, en nuestro caminar con Cristo. Él aplica o dice o utiliza dos términos. ¿Cómo debemos nosotros hacerlo? Dice que eso nosotros lo debemos hacer con temor y temblor. Ahora, es por eso que lamentablemente algunos quizás han malentendido este pasaje, porque dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Quizás alguno podría pensar, entonces tengo que buscar ser salvado, porque si no Dios me puede castigar y me puede ir al infierno. Por eso algunos quizás han malinterpretado este texto. Pero en rigor, dentro del contexto en el cual el apóstol Pablo utiliza estas dos expresiones juntas, temor y temblor, que esta es básicamente una expresión paulina netamente. El único que habla de temor y temblor en el Nuevo Testamento es Pablo. Nunca ningún otro apóstol utiliza ambas expresiones juntas. Pero siempre tienen que ver con el temor y el temblor, tienen que ver con hacer una comparación con Jesucristo. Todas las veces que Pablo menciona estas dos cosas juntas, temor y temblor, lo hace en función a la comparación que nosotros debemos hacer con lo que Cristo hizo por nosotros y a la persona de Cristo Jesús. Entonces, eso es la idea de lo que el apóstol está diciendo acá. Hermanos, debemos ocuparnos nosotros con temor, debemos ocuparnos con temblor. Ese es el llamado. Ahora, estos en rigor se están refiriendo a dos cosas. Puesto que tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, ese temor y temblor suena de mejor forma o más entendible como una sumisión a Cristo y una reverencia a Cristo. Debemos nosotros someternos al Señor Jesús, reverenciar al Señor Jesús y a la deidad, ¿cierto? A Dios, al Dios Trino, para de esa forma poder ocuparnos de mejor forma en la salvación que Dios nos ha dado, para que vayamos creciendo en la fe, creciendo en nuestra vida espiritual. Ahora bien, lo que está diciendo Pablo acá es algo fundamental. Le está diciendo y le está tirando un pase, por así decirlo, dándole un pase al frente del arco a los discípulos para que metan el gol y se den cuenta que ellos son los responsables de hacer lo bueno. Ellos son los responsables de su crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta de lo que le está diciendo acá? Ellos de alguna forma esperaban y querían depender del apóstol Pablo. Pero Pablo le está diciendo, yo no estoy con ustedes, ya sea que esté con ustedes o que no esté con ustedes. Ustedes tienen que saber que ustedes son los responsables de crecer espiritualmente. Les deja la pelota en el área chica para que ellos rematen. Ellos son los responsables. Hermano mío, tú eres el responsable de tu crecimiento espiritual. No dependas de la fe del otro. La esposa obviamente debe sujetarse, aprender de su marido, pero no debe depender única y exclusivamente de la fe de su marido. Tiene que también ir creciendo. De la misma forma, a veces se da que la mujer aventaja al hombre en las cosas de Dios. A veces se da eso también. El hombre no tiene que escudarse o estar tranquilo con lo que puede recibir de su esposa, ¿no? Es él el que tiene que hacerse responsable como varón, como cabeza de la familia y de llevar a la fe a su esposa. Cada uno tiene una responsabilidad particular de crecer en la fe. Eso es lo que él está llamando acá, lo que Pablo está llamando acá a los hermanos, y que de la misma forma Dios nos está diciendo hoy, hermanos míos, nosotros somos los responsables de nuestro crecimiento espiritual. El problema es que muchas veces dejamos esto a un lado o lo postergamos.
Cuando comienza un año, muchos quizás podrían decir, este año sí voy a leer la Biblia de tapa a tapa, completita. Pero después comienza el año y no pasó nada. Tú eres el responsable de hacer eso. Si te lo propusiste, hazlo. Esfuérzate, prepárate, aparta tiempo. No sé, duérmete más tarde, levántate más temprano, lo que sea. Pero hazlo porque tú eres responsable de eso. Nadie más. Tú debes crecer en el conocimiento de Dios. Tú debes caminar y andar con el Señor Jesucristo como Él anduvo. Y para eso debes seguirle a Él. Y tú eres el responsable de tu crecimiento. Eso es lo que Él está diciendo acá. Pero lo más maravilloso de esto es que hay dos realidades. Tú eres el responsable 100%. Pero a partir del versículo 13 nos vamos a dar cuenta que también Dios es responsable el 100% de tu crecimiento. Para que tú no te envanezcas, pues. Porque si tú empiezas a buscar a Dios y empiezas a crecer, vas a decir, oh, que soy espiritual. Oh, que he leído harto, que he aprendido harto. Oh, qué maravilla, estoy grande espiritualmente. Ves a las otras personas como inmaduros en la fe y tú te sientes maduro en la fe. Pero tranquilo, es cierto, tú eres responsable 100% de tu crecimiento. Pero quien te hace crecer al 100% es Dios. Acompáñame al versículo 13. Habiendo dicho eso, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano mío, nosotros somos responsables de nuestro crecimiento, pero a la vez es Dios quien nos hace crecer. Es Dios el que nos da el crecimiento. Pero nosotros somos responsables y es una realidad paralela, por así decirla. Porque uno podría decir, bueno, en función a este pasaje, es Dios quien produce el querer como el hacer en mi vida. Por tanto, si no le he dado la Biblia es porque Dios no ha puesto en mí el querer y el hacer. Qué fácil sería excusarse en eso. Pero por lo mismo es que en el versículo 12 le está diciendo, ocúpense ustedes, porque ustedes son responsables. O sea, es cierto, Dios nos da la fuerza para poder buscarle a Él, para poder crecer en la fe, pero somos nosotros responsables de hacerlo. Esa es una realidad que corre a la vez y de forma paralela. Recordemos lo que el mismo apóstol le había dicho a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Fíjense acá. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Son dos realidades, son dos verdades. Es Cristo quien perfecciona su obra en nosotros, pero a la vez nosotros nos debemos ocupar en el crecimiento y en la proyección de esa obra en nuestras vidas. Somos responsables y Dios a la vez la hace. Dios la hace 100%. Y nosotros la hacemos en un 100%. Nosotros somos receptores de la gracia de Dios, del poder de Dios para poder hacer las cosas. Pero a la vez somos responsables de llevar eso a cabo. Fíjense en lo que la misma Escritura nos muestra en el Antiguo Testamento. Unos textos que uno de alguna forma no pensaría que dice esto el Antiguo Testamento, pero sí lo dice. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Fíjense en lo que dice, presta atención por favor, no es necesario que lo busque, presta atención, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Dios está prometiendo que Él iba a poner dentro de ellos un nuevo espíritu, y que iba a quitar, ¿cierto?, la dureza de su corazón. Pero fíjense en lo que el mismo Dios dice 7 capítulos después, en el capítulo 18 de Ezequiel, versículo 31. Miren lo que Dios le dice al pueblo. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Se dan cuenta? Por una parte le está diciendo que Él es quien va a darle un espíritu nuevo y va a cambiar su corazón. Pero por otro lado les está llamando a ellos, echad de vosotros vuestras transgresiones. ¿Quién es el que quita de nosotros las transgresiones? Dios. Pero aquí le está diciendo, ustedes echen
las transgresiones. Aparte dice, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que era la promesa que Él dijo que Él iba a dar. Por tanto, ambas cosas se ven a la par. El hombre debe hacer su parte en un 100% y Dios hace su parte también en un 100%. No es 50 y 50 esto. Esto no es sinergismo. ¿Ya? No es que yo pongo mi parte y Dios pone su parte para que hagamos el todo. No. Tú pones el 100% y Dios pone el 100%. Difícil de entenderlo, por cierto, pero es una realidad lo que nos muestra la Escritura. Ahora bien, una plancha no puede planchar si no está enchufada. ¿Cierto? Nosotros somos la plancha que tenemos que planchar la camisa. Pero debemos estar conectados a la fuente de corriente de energía para que esa plancha pueda funcionar. Es así como funciona esto. De la misma manera, ¿cierto? Ninguno de nosotros puede hacer nada si Cristo no vive dentro de uno. Es por esa razón, entendiendo ambas realidades, que uno es responsable 100%, pero a la vez es Dios quien hace las cosas en nuestras vidas, que Agustín de Hipona dijo lo siguiente, haciendo una oración a Dios, dijo, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Dios nos exige cosas y es Él quien nos la da, pero como Él nos la da, es que nosotros podemos pedirle que nos ordene lo que Él quiere hacer. Puesto que Él pone en nosotros el querer, como Él hacer por su buena voluntad. Entonces, el hombre, nosotros los creyentes, somos 100% responsables de nuestro crecimiento, pero a la vez Dios es el que nos hace crecer en un 100%. La misma idea se ve en Juan capítulo 5, cuando vemos la escena en la cual está el Señor Jesucristo y levanta a un paralítico. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo al paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ese paralítico podía hacer eso? ¿Lo hizo? Él se paró. Pero se paró porque Dios le permitió que se parara por medio de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo ahí. Entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Él estaba imposibilitado de hacerlo. Pero lo hizo la acción, pero esa acción había sido autorizada por el dador de vida y el sanador de todo. Esa es la verdad, hermanos míos. Somos 100% responsables. Nosotros hacemos las cosas, pero es Dios que nos permite realizar las cosas para que no haya jactancia en nosotros. Porque existen ambos extremos, como les decía. Una, yo me puedo quedar dormido en los laureles y decir, Señor, yo quiero aprender más de ti. Prendo el televisor y comienzo a ver el canal del fútbol. Y no estoy buscando a Dios para aprender más de Él. No, porque eres tú quien pone en mí el querer como el hacer. Entonces, si no lo has puesto. Ese es un extremo. Pero por el otro lado está el otro extremo que dice, yo voy a buscar de Dios, voy a aprender de Dios y voy a esforzarme por esto otro. Y carnalmente empieza a aflorar orgullo en el corazón del creyente. Porque está pensando que esa obra o ese crecimiento es producto de su interés, es producto de su habilidad o de su entrega. Por eso es que Dios nos dice, tranquilo, tú haces todo, pero yo hago todo. Para que no caigamos en ninguno de los extremos. Porque esa es la premisa fundamental con la cual el Señor Jesucristo instruye a sus discípulos. Él en Juan capítulo 15, versículo 4 les dice esto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Solo podemos dar fruto, solo podemos hacer las cosas al estar conectados con el árbol. La rama no da fruto sola, tiene que estar conectada al árbol. Si una rama se cae, se quiebra, no da fruto, porque no está conectada a la raíz. De la misma forma nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer siempre y cuando estemos conectados con Dios. Así fue como lo entendió el apóstol Pablo, así se lo pide a la iglesia de Filipos, pero a la vez también él lo utiliza esto en su misma persona. Fíjense lo que le dice a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Es increíble esto, porque habla de dos cosas que, lo mismo que lo estoy diciendo, pero él lo resume y lo une a su propia experiencia de vida. Dice lo siguiente, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Él reconocía que lo que era por la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta de ambas cosas? Por un lado, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero yo he trabajado más que todos los demás. Él está reconociendo su rol dentro del trabajo, dentro del desarrollo y la expansión del reino de los cielos. Pero fíjense lo que termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él era responsable, pero la obra la hacía Dios. Así sucesivamente. Dios nos ha llamado a buscarle, a crecer en la fe y también a usarnos. Somos vasijas de barro en manos del Señor. Y Él tuvo en su compasión también, nos dio la posibilidad de ser útiles para su reino. Es por eso que nosotros debemos esforzarnos también. Y no tener una vida pasiva, una vida que solamente recibe. Está bien que la Escritura se refiera a nosotros como ovejas. Pero nosotros lamentablemente tenemos esa cultura de oveja. De dame, pero no doy nunca. Solo recibo y no doy nada. Hermano mío, Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de Él para que tú des también. Por eso es que Pablo le pide a la iglesia que se ocupen en su desarrollo, que se ocupen en la fe que Él les había dado. Hermanos míos, no nos conformemos tan solo con ser personas que han sido salvadas. Gracias a Dios porque derramó su misericordia y nos salvó. Pero Él nos salvó con un propósito, para que seamos como Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue el medio con el cual Dios acercó al hombre a sí mismo. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos continuar con el ministerio de la reconciliación que Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 5. Es por eso que debemos crecer. No tan solo para llenarnos, sino también para poder dar a los demás, apoyar a nuestros hermanos, pero a la vez también a aquellos que están afuera, aquellos que necesitan conocer al Señor Jesús. Es por eso que debemos crecer también. Pero debemos ocuparnos en ello. No podemos quedarnos así. Debemos tener un accionar, pero recordar que ese accionar depende única y exclusivamente también de Dios. Hermano mío, Dios echó a los cananeos de la tierra prometida por mano de Josué. Utilizó una persona para hacer algo. Dios utiliza personas para hacer cosas. Él en su soberanía podría hacer lo que quisiera de una manera sobrenatural. Pero si Él nos llamó a nosotros como creyentes, como cristianos, como pequeños Cristos, es para que nosotros continuemos con la labor que Cristo no hizo porque nos la encomendó a nosotros. Seguir avanzando en ello. Dios puede convertir nuestras vidas comunes y corrientes en vasos útiles para su obra y para su gloria. Por eso debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos buscar al Señor, crecer en el conocimiento de Él. Dios puede usar nuestras vidas así como usó a un pastor de ovejas para ser el rey más importante de la nación de Israel. Puede usarnos a nosotros también para hacer quizás no tan grandes cosas, pero sí lo que Él ha establecido para nosotros. Pero para ello debemos ocuparnos. No podemos seguir como estamos. El mismo Dios que convirtió a un ojalatero como John Bunyan, como quiera que le llamen, en uno de los predicadores más importantes de Inglaterra. A un ojalatero. Si hoy día un ojalatero no está muy bien visto, en aquel entonces era peor. Lo convirtió en uno de los predicadores más importantes de la historia de Inglaterra. De la misma forma, Dios utilizó a un zapatero como William Carey para traducir la Escritura en más de 30 idiomas en la India. A un zapatero, hermano.
Pero ¿cuál era la característica común de estos hombres? Su entrega, su búsqueda constante, ponerse a disposición del Señor. Eso es el llamado que Dios nos hace a nosotros también. Ocupémonos en nuestra salvación, crezcamos para conocerle más a Él, pero también para poder servirle a otros. Solo Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Pero seamos activos, no reactivos. No nos conformemos con lo que tenemos, sino agradezcamos a Dios por lo que tenemos hasta el momento, pero seamos y pongámonos a disposición de nuestro Señor, de nuestro dueño, para servirle en lo que Él ha determinado para nosotros. Ocúpense en su salvación. Quizá hay alguien acá, de los que está presente, que no es salvo y que este mensaje quizás no tiene mucho sentido para él. Pero esa es la maravillosa oportunidad que Dios nos da también, de poder predicar su verdad y poder cada vez proclamar la obra del Señor Jesucristo, para que tú, que no tienes esa salvación, puedas tener también la salvación y crecer en ella después, por medio de la obra de Cristo Jesús, quien se hizo obediente, que no tan solo se quedó ahí con haber nacido, haberse humillado, sino que a la vez avanzó, se ocupó en su misión, se humilló más y más y más, hasta que cargó una cruz por los pecados. Si tú no eres salvo, esta es una oportunidad para que tú creas en Jesús por medio de la fe y de esa forma tú también puedas crecer en el Evangelio, en la salvación y en el conocimiento de Él. Incline su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Dios.